Los mejores trail runners eligen los geles Longovit 360. 50 gramos de carbohidratos para que nunca te quedes sin gasolina. Ultra Trail o distancia Classic. Date un chute de Longovit. Elige sabor, formulación y cumple tus objetivos. Además, la nueva fórmula con arpagofito actúa como antiinflamatorio natural y mejora tu recuperación para alargar tus carreras y entrenamientos. Recuerda, Longovit 360 de Nutrinovex. www.nutrinovex.es. Radio Marca. Las cosas de Héctor García Rodicio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes a todo el mundo. Te echábamos de menos y es una semana que la verdad es que tenemos mucho por analizar, ¿eh? Es verdad que luego tenemos el tiempo de tertulia que va a estar centrado sobre todo en la Western Stage. Pero venga, hacemos un juego como siempre. Dame 3 titulares del fin de semana. Pues como dicen en el fútbol, semana congestionada, porque ha habido muchas cosas que han pasado. Semana de récords y semana histórica. Estas 3 cosas, mucha congestión, mucha densidad, muchas cosas han pasado, ha habido muchos récords y por esto, semana histórica. Vale, pues me imagino, voy a intentar traducirlo, congestionada, porque hemos tenido 3 carreras de mucho nivel deportivo, quizás uno de los fines de semana de más nivel deportivo, por Western Stage, Maratón de Montblanc y Lavaredo by UTMB. Entiendo que récords hablamos por la Western Stage, por supuesto, ¿no? Por lo hecho, por lo realizado, además por esa pica que han puesto Vincent Boullard y Francesco Pupi, en el caso de bajar de las 14 horas en ese velódromo tan icónico de Outback en California. Y entiendo que histórico por esto mismo, ¿no? Bueno, y más todavía, porque bajar de las 14 horas, sí, bajar de las 14 horas en Western States han sido Vincent, Francesco y también Ryan Montgomery. Y Montgomery, eso es. Eso es, e incluso bajar del anterior récord de Jim, e incluso también Tomás Cardén. Luego, récord en Western, en chicas, es verdad que solo es el de Jen Lichter, pero es verdad que también debutante, teníamos... ¿Perdón? Que debutante, Jen Lichter. Eso es, tanto en la carrera como en las 100 millas. Y además de su récord, también tenemos que 4 mujeres han bajado de 16 horas, cosa que antes era solo accesible para Katie Scheidt y Courtney Walter. Eso por un lado. Luego, Montblanc, Toby Alexanderson ha hecho récord en el lado femenino. Y Lavaredo, Sumaya Buda y Hans Namberger también han hecho récord. Y Daniel Pattis también ha hecho récord. Y Made Nosa se ha quedado cerca del récord. O sea que en las 3 ha habido récords. Para ti, si tú fueses ahora una persona que nos está escuchando, y que habrá mucha gente que hoy nos escuche por primera vez, atraídos por Western Stage, sobre todo al otro lado del charco, si tuvieses que explicarles a todos ellos por qué hay tantos récords, más allá de lo que puede ser a lo mejor un condicionante meteorológico, ¿a qué crees que se debe? Pues yo creo que hay 4 factores que son entrenamiento, recuperación, tecnología y coyuntura. Con entrenamiento, pues, sobre todo que hay más especificidad. Eso sería lo principal. En cuanto a recuperación, que ahora miramos cómo asimilamos las cargas, por ejemplo, mirando la HRV por las mañanas. Eso es. También haciendo trabajo preventivo de fuerza. Y en cuanto a tecnología, pues las zapatillas. Es verdad que son más determinantes en el asfalto, pero también lo son, por ejemplo, por el peso y por la mediasuela en la montaña. También la nutrición en carrera. Y si hablamos en concreto de Western States, pues las estrategias estas de enfriar
Y luego, cuando digo coyuntura perfecta, tú lo has mencionado, que sería la meteo, pero luego también, claro, tener un contexto competitivo. Quiero decir que si se junta mucha densidad, unos se aprietan a los otros. Entonces yo creo que serían estos 4 factores. Esto obviando, claro, el talento sobrenatural, por ejemplo, de Toby Alexanderson, que eso es una cosa súper excepcional. Sí, pero vamos, es verdad. quitando eso yo creo que se entrena mejor, se recupera mejor. No podemos obviar el papel de la tecnología y luego, claro, si a esto le añades ese puntito de suerte, que puede ser que el terreno, por ejemplo, que ocurrió en Transvulcania, que no era tan arenoso, que estaba más firme el terreno por la meteo, y cuando además se junta gente muy potente, como por ejemplo pasó en las bajar de las 2 horas en maratón de asfalto masculino en Londres, con Sawe y Keselcha apretándose mutuamente, pues ya tienes la tormenta perfecta. Estoy de acuerdo. Lo de la Western States de este año, mira, te voy a hacer una pregunta que le voy a hacer a Abel, que ha estado en muchas ediciones de la Western States, pero ¿te da la sensación de que has estado viendo las mejores 100 millas de la historia? Pues sí, porque mira, en hombres, por ejemplo, entre 13 y 15 horas ha entrado el top 10, cosa que el año pasado fue entre 14 y 16. Tenemos mucha gente, por ejemplo, que ha bajado minutadas a sus mejores tiempos, y en mujeres 3/4 de lo mismo. Entre 15 y 16 horas tenemos al top 10, cosa que el año pasado fue entre 16 y 18. O sea, esto ha sido brutal, y es verdad que eso, que las temperaturas eran más amables. De hecho, Jim Walmsley lo llamaba edición unicornio, en el sentido que es una cosa muy... Sí, es muy poco habitual, y también prueba de esto fue que su récord de 2019 o el de Corny Walter de 2023 también se dio cuando hacía un poco de fresco. Entonces esto pasa raras veces, y cuando pasa, pues se aprovecha, pero bueno, igualmente no todo se explica por la meteo, porque ya digo que es que son recortes tremendos, ¿eh? Sí, o sea... sí, es salvaje. Yo no he hablado aún con Juan Carlos, pero cuando pasan estas cosas, que es lo que es una lectura que hicimos después de lo del tema de Transvulcania, y que en este caso David Sinclair lo decía, que claro, que es que se habían apretado tanto entre ellos que invitaban a correr, ¿no? Aquí fue el tema de Hans Troyer, ¿no? Que salió, nunca mejor dicho, a destrozar lo que le llamo yo el nuevo Zach Miller, le he apodado. Digo, es que este chico, yo estuve 6 horas diciendo, a ver cuándo peta. Es verdad que he estado súper pendiente de la carrera, pero digo, es que tiene que petar, tiene que reventar. Digo, si es que los ha reventado a todos. Digo, y claro, le preguntaba a ver, y este chico dice, yo lo he visto por ahí tirado al lado del río, destrozado. Digo, no me extraña. Digo, pero ¿cómo no va a estar destrozado? Digo, si es que estaba superando en más de 40 minutos el récord de Jean durante mucho tiempo. Digo, es que les ha llevado hasta que han aguantado. Claro, los que más han aguantado han sido precisamente los europeos, ¿no? Y sumando a Montgomery y esa sprint final o esa remontada final que yo no me creía de Zach Miller y de Adam Peterman también en este caso. Pero es verdad, ¿no? Que estamos hablando de récords, de que cada vez se corre más deprisa, y yo creo que es que se van animando unos a otros, o el pique ese, y se llevaron por delante. Yo creo que se han llevado por delante al propio Kilian y a Jim Walmsley, ¿eh? Es una de las lecturas que hago. Les han destrozado, les han obligado para estar en carrera, les han destrozado. A ver, de Kilian es verdad que yo seguía confiando en él, pero siendo fríos, pues las circunstancias no eran muy favorables, o sea, no se adivinaba un buen resultado con esas premisas, ¿no? O sea, con ese menisco y demás. En cuanto a Jim, Héctor, queríamos creer, y yo creo que como él, pero no se lo creían. Pero la realidad, yo lo he dicho en la introducción del programa, yo he preguntado a 2 traumatólogos y los 2 me decían sí, por correr puede correr. Otra cosa es que suceda después de la carrera y qué pase durante, cómo sea la carrera. Es verdad, y si me apuras, una carrera más montañera podría haberlo salvado en alguna medida, pero claro, una carrera que tiene más desnivel negativo que positivo, que es precisamente lo que le fastidia con esa rodilla. Pero él lo sabe, eso lo sabe él antes de empezar, ¿eh?
Kilian, ¿eh? Es que hay una lectura, es que hay varios oyentes, y voy a decir, a lo largo del programa lo voy a decir varias veces, porque ya nunca se sabe también cuando estéis escuchando unos, otros y demás. Hay varios oyentes que lo dicen, es que yo no lo concibo, es decir, la explicación que da en el vídeo de a ver qué pasa o cómo responde mi cuerpo con una lesión meniscal es de un tío que es súper profesional, que mide todo, no es la respuesta, decir, vale, voy a salir a jugar, muy bien, perfecto. También Nico Williams en el Mundial y sabe cómo llegaba al Mundial, que podía pasar de todo. No sé, es decir, que los milagros no existen y todos somos... El cuerpo llega hasta un determinado momento, por muy marciano que seas, y si estás en una de las carreras de más nivel o de mayor exigencia del mundo, como es la Western State, y todos te van a querer ir a ganar, es que es muy probable que no la completes. Y es lo lógico, yo creo que es lo más lógico, pero bueno, continúa, perdona. Sí, a mí me hizo soñar, Kilian, pero es eso, soñar. O sea, me convenció, pero es verdad que era muy poco razonable, muy poco realista. Pero en el caso de Jim, me he llevado una sorpresa muy grande, porque había explicado que había logrado encadenar 7 semanas de entrenamiento consistente y muy bueno, que llegaba convencido de que iba a bajar sus 14 horas 09, no sabía dónde eso le iba a ubicar en el ranking, pero estaba plenamente convencido de que iba a bajar su tiempo. Eso, que la meteo era favorable y no sé, habrá que después eso ir analizando todos estos DNFs, que ha habido bastantes DNFs y muy significativos, habrá que ir analizando cada caso, pero en el caso de Jim es que hablaba con una tranquilidad, con una confianza en las 2 entrevistas que ha dado previas a la carrera. Sin mencionar a Kilian, ¿te das cuenta de las 2 entrevistas? A ver, él sí decía, claro, que le motivaba a luchar contra Kilian, porque al final creo que son 4 o 5 enfrentamientos los que han tenido, además cada cual más variopinto, porque se han visto en UTMB, se han visto en Siersinal, ahora se veían en Western, y no sé en qué medida lo consideraba Jim rival a Kilian, no lo sé, o sea... Él decía que le motivaba mucho enfrentarse a Kilian, pues por todo lo que significa Kilian, todo lo que significa él mismo, y encima en su casa, entre comillas, pero no creo que se haya llegado a pronunciar respecto de las expectativas que tenía Jim hacia Kilian. Sí. A mí yo coincido contigo, con la lectura de que la mayor sorpresa es el abandono de Jim Walmsley. Para mí también, y por eso te digo que me da la sensación de que se los han cargado el ritmo de Hans Troyer, porque me parece una salvajada, pero me parece una salvajada de que llegaba un momento, yo me pongo en la piel de esos propios corredores, de Francesco, de Adam Peterman, de Zach Miller, de Jim Walmsley, de Kilian Jornet, de hasta qué punto hacer un sobreesfuerzo para seguir un ritmo en el que dice, bueno, pues que reviente. Y si no revienta, pues oye, le doy la mano al llegar en la meta, será extraterrestre y demás. Pero que yo creo que, claro, es muy complicado luego dentro de una carrera saber hasta qué punto puedes dejar que se vaya 10, 15 minutos un tío delante de ti, pero es que la sensación desde fuera, claro, desde el salón de tu casa, viendo los datos, analizando los puntos de control de un año y otro, que yo es una cosa que normalmente no hago, que esta vez se hice, digo... Tiene que petar, si es que tiene que petar, es que no es humano lo que está haciendo este chico, por muy joven que sea, mucha futura promesa, muy motivado que esté, esa es la sensación, y me da la sensación de que se ha llevado por delante a corredores que han intentado mantener el ritmo de él y otros que han llevado un ritmo más constante, como Francesco, Bisant y tal y cual, pues mira, han pescado al final. La verdad que ha sido muy interesante porque me ha sorprendido en las entrevistas previas, que por lo menos han dado 2 Kilian y 2 Jim, me ha sorprendido el componente táctico, lo relevante o lo determinante que pueda llegar a ser en el trail running, porque, a ver, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Ahora que está siendo el Mundial, está lo físico, está lo técnico, está lo psicológico, pero lo táctico es central. En la carrera de montaña, lo físico, por supuesto, tener un gran VO2 Max, lo técnico, sobre todo, pues cuanto más alta montaña te metas, lo psicológico también, porque es muy duro, pues son muchas horas, porque a veces tienes que lidiar contra las inclemencias del tiempo, pero lo táctico tan sofisticado no pensaba de que era, y sin embargo, escuchando a Jim o escuchando a Kilian, hablaron mucho de la táctica, ¿no? Eso, de qué pasa si alguien se va como un kamikaze,
de reservarte, de en cuál de los 3-4 grandes segmentos en que se divide esta carrera conviene o no apretar, lo que pasó por ejemplo con Kilian el año pasado, que se le fueron Chris, que se le fueron Caleb, que él pensó que era una locura, finalmente no lo fue. Es verdad que es mucho más táctico de lo que parece, ¿eh? Y llevaba más equipo, por cierto, Kilian, ¿eh? Y estaba mucho más acompañado, sí. Empezando por la figura de Jesús Álvarez Hermes, ¿eh? Que se le ve en los vídeos de los habituallamientos, y el resto del equipo de Limbus, ¿eh? Había más gente allí habituallándole, se le veía, sí. De hecho, bueno, son los que confirman el DNF, ¿eh? de Kilian Jornet, que se le ve que no llega, y digo, uy, mal asunto, igual que en el caso de Jim Walmsley. Mira, y en el caso de Jim, y ya por cerrar este asunto de los habituallamientos o la parte táctica, Jim, que no pudo correr el año pasado, sí que quiso estar allí sobre el terreno precisamente para observar cómo la gente hacía sus habituallamientos y hacía su pacing, porque él sí que consideraba que sus habituallamientos habían sido muy poco eficientes, y es ahí donde también él veía que podía rascar bastante. Por ejemplo, cuestión de cambiarse de zapatillas, que en su momento se cambiaba muchísimas veces, y esta vez pretendía ir con un mismo modelo de principio a fin. Pero vamos, muchísimo que rascar aquí, ¿eh? O sea, han pasado muchísimas cosas. Y mira, aparte de los récords, aparte de 4 mujeres por debajo de 16 horas, 4 hombres por debajo del anterior récord de Jim, 3 europeos en el top 5 de hombres, ¿eh? Sí, o sea, esto en ninguna quiniela. No, ni los propios americanos, lo tenían, no hablaban de ellos. Si te he dicho yo del tema de Kilian, que apenas salía el nombre, que a mí me sorprendía, me imagino que por el tema de la lesión, de que todos éramos conscientes de que con una lesión meniscal de ese tipo la lastraba muchísimo, más allá de que además no fuese su propio terreno, la Western Stage, para hablar de un debutante como Francesco Pupi o de Vincent Boullard, que venía de DNF de la pasada edición, o que decir de Thomas Cardin, que tampoco llegaba en su plenitud, pese a ser campeón de Europa, ¿no? En Annecy hace 3 años, ¿no? 2 años, sí, 3 años. Héctor, seguro que a lo largo de las próximas semanas, de una manera o de otra, seguiremos analizando todo lo que ha dado de sí el tema de la Western Stage, y seguro que, como he dicho yo al principio del programa, tendremos noticias de Kilian Jornet, porque uno de los frentes que se abre ahora es qué va a suceder en el resto de la temporada, cuando la rodilla no ha respondido en las 100 millas, y vete tú a pegarte ahora a Siercinal con los rapiditos, ¿no? Parece muy complicado. Es verdad, es inevitable, no plantearse eso. No, bueno, es que lo lógico a día de hoy, vais a decir, si queréis seguimos confiando en marcianadas, lo lógico es no estar en la línea de salida de Siercinal, pero eso será una decisión, por supuesto, de Kilian Jornet y de su equipo, que yo lo he dicho al principio, que no me extrañaría nada que hubiese un anuncio de que va a pasar por el quirófano o que pone fin a la temporada para recuperarse en las mejores condiciones. Abrazote, Héctor, cuídate. Pues igualmente. Adiós, señor, hasta luego, adiós. Encantado, hasta luego. Ejerzo y he ejercido de representante de los corredores profesionales.